morir cada día. Retornando tras la muerte, la naturaleza como sentido y sensibilidad. Buenas noches, queridos amigos. Hace ya bastante tiempo desde que grabamos nuestro último programa. Y es que la muerte vino de pasada a hacerme una visita hace unos meses. Estuve casi 2 semanas en coma con una neumonía que se complicó y casi acaba con mi humilde existencia. No lo expreso como excusa ni como victimismo de ningún tipo, sino como un modus operandi que me permite hoy, aquí, hablar de algo que antes nunca había rozado tan de cerca. Aunque es cierto que la muerte, como ente abstracto en nuestro pensamiento, solo cobra carta de realidad cuando ya el ser, al menos el terrenal que no el parmenídeo, ha dejado su morada, estás jodidamente muerto, o sea, es que no estás más. No puedo precisar más allá de las sensaciones de la resurrección artificial del despertar a la luz tras la oscuridad indefinida y llena de visión del subconsciente del alma. Y joder, qué revelaciones del yo más profundas, terroríficas y por lo tanto llenas de realidad. Experimentar la orfandad de sentidos fuera de tu poder motriz, donde el cuerpo yace inerte y solo el cerebro rector forma los juegos de sustancias inabarcables, los colores y los sueños, los pecados y las formas del remordimiento, pero también el orgullo del conocimiento y las figuras del amor más relevante. Llámense amigos, generosidades del alma, terrores dionisíacos, seguidos de perversiones ocultas y antiguas amenazas. Todo ello descompone el ser desde cero al infinito y lo regresa lentamente. Un caleidoscopio de fuego que ojalá, creo yo, debía parecerse a los viajes mistéricos experimentados por los grandes clásicos en Delfos o Eleusis, en las primeras comuniones llenas de cornezuelo o en las transiciones del moderno LSD en cerebros de diversa catadura. Mi maestro, Antonio Escootado, relataba de sus viajes con la divina sustancia la obtención de pasajes de terror y amnesia, continuados por formas de belleza y embriaguez desconocidas para él hasta ese instante, y advertía de que el viaje podía ser letal para almas miserables o empobrecidas, y de extrema riqueza, sin embargo, para aquellos espíritus preparados y dispuestos a aceptar el reto del pecado y el perdón subsiguientes. La conciencia de la muerte era segura durante el proceso, pero el renacimiento, aseguraba mi queridísimo maestro, podía deparar algo terrible al malvado y una epifanía total al ser bienaventurado. Pues bien, yo he realizado el viaje forzado, no por elección propia, y he encontrado el perdón y la síntesis con la naturaleza, el amor a la simpleza y el auténtico sabor del aburrimiento, parte ineludible del alma aristocrática. Pero sobre todo, he abolido, aunque solo sea en parte, esa secuencia de egoísmo individual que acontece a los caracteres inquietos y aventureros, que los seduce hasta la soledad más infinita, más exquisita, más allá de los otros. Durante el viaje insondable, una soledad extrema, la que produce cierta agonía en la oscuridad, se va viendo poco a poco superada en sus miedos más termales para descubrirse al fin en el amor que la rodea. Y el amor son siempre otras personas, otras almas, otras energías. Si no, aquello no es amor. El rostro de ese amor universal, condensado en otro rostro, fue el de mi amada. Este capítulo está dedicado a ella, Marlene, que me salvó la vida con su presencia y su confianza inquebrantable en mi supervivencia. Y ahora, piénsalo un momento. Piénsalo un momento. Despertar y sentir como algo nuevo la llamada a un deber ineludible con uno mismo. Quizás el más importante, el más abundante de la naturaleza, antes de ser viciada por los artificios del ego moderno. Ese deber es la gratitud para con las demás conciencias. Es el perdón por la soberbia, la garantía también, ¿por qué no?,
de otros amores, otras energías humanas que se proyectan sobre ti. Entonces, el renacido bien aparece y se posa tranquilo sobre tu pecho. Un manantial escondido que desaparecerá después entre las lágrimas de lluvia de un replicante con ganas de seguir viviendo, pero para el que la vida ha cambiado sustancialmente. Y pasemos ahora a la ecuación anabólica. La ecuación anabólica. Hoy me gustaría hablar de la termogénesis que producen los baños de agua helada y los beneficios para la salud y el cuerpo que producen. No hay nada en la superficie de la Tierra que genere más gasto energético y de calorías que el ejercitarse en agua helada. Michael Phelps, el tiburón blanco, la leyenda de la natación, el hombre con más medallas de la historia de los Juegos Olímpicos, consumía unas 10.000 calorías diarias, no porque sus entrenamientos gastasen esa cantidad, sino porque nadaba en piscinas a 4 grados menos de temperatura que la temperatura normal, unos 29 grados. El agua es 29 veces más termogénica que el aire. Cuando te sumerges en agua helada ocurren 3 cosas. Primero, pánico hepático, que inunda la sangre con proteínas de shock frío. Igual no has escuchado hablar de ellas. Estas son unas proteínas milagrosas que cuadruplican la síntesis y reparación muscular y proteica y aceleran la pérdida de radicales libres. 2. Lo segundo que ocurre es que experimentas un vasoespasmo periférico. Esto fuerza la entrada de oxígeno en los pulmones y el cerebro, algo que en nuestra vida diaria solo ocurre durante la fase de sueño delta. 3. Este vasoespasmo conduce el calor fuera del cuerpo y activa la lipólisis de grasa parda visceral como ninguna otra actividad o ejercicio que puedas hacer. Otro asunto interesante del que me gustaría hablar es la insulina, la resistencia a la insulina o los orígenes metabólicos de las enfermedades crónicas, de las que el Dr. Peterson y Bigman dan buena cuenta. La resistencia a la insulina o diabetes del tipo 2, que causa el síndrome metabólico, causante de las patologías más letales de nuestro siglo, provoca al menos las 10 enfermedades más importantes que conocemos. Piensa que demasiado de algo causará inevitablemente resistencia a ese algo. La insulina, el entrenamiento, el amor, etc. Seguimos comiendo como cuando éramos monos en cuevas, aprovechando toda la comida posible para acumular grasa en el cuerpo, para cuando llegase el duro y frío invierno. Y el invierno, en este mundo occidental nuestro de ahora mismo, no llega nunca, amigos. Nunca. Hoy, desde Vivir y Morir cada día, tengo el orgullo y el placer de poder presentar al fin mi libro, The Big Five for a Wild Life, los 5 grandes para una vida salvaje. Un trabajo honesto y sin disfraces que unifica de algún modo mi forma de entender la vida y el entrenamiento, la filosofía y los valores primordiales que hacen de esta existencia un ente de primera mano y acción constante. The Big Five es una secuencia de pensamientos destinados a colaborar con el lector en la construcción de lo más eximio que subyace en todos nosotros, algo que debería ser, a mi juicio, la norma y el destino inacabable de una buena existencia. En él reúno la experiencia de 30 años entregado a la búsqueda de la filosofía real, aquella que hermana el trabajo del cuerpo y de la mente como un todo inseparable. Es así un legado existencial, personal, en donde podréis encontrar las reflexiones de los grandes maestros de la antigüedad adaptadas a nuestra vida de ahora, pero también mi forma de entender el entrenamiento de fuerza e hipertrofia y la puesta en forma en general, y conceptos de nutrición, todos ellos explicados con rigor y belleza, pero sin excesos técnicos. The Big Five intenta ser un tratado holístico de vida, entrenamiento, nutrición, formación del cuerpo y del carácter, un camino de actuación que te conducirá sin lugar a dudas a pensar y hacer lo mejor posible con esos cimientos clásicos
que cada vez la sociedad presente se esfuerza con más ahínco en hacernos olvidar. 5 grandes para una vida grande. Puedes reservar tu ejemplar ahora mismo en edición limitada para coleccionista en nuestra web reallifebodybuilding.com, en Amazon y otras plataformas inminentemente. No te quedes sin él. Bienvenidos una vez más al despertar de la fuerza. Arquíloco decía que nunca nos alzamos hasta el nivel de nuestras esperanzas, sino que caemos hasta el nivel de nuestro conocimiento. Y hablando de conocimiento, hoy en nuestra sección El despertar de la fuerza vamos a contestar a unas cuantas preguntas y respuestas que hemos recibido de nuestros seguidores por mensaje directo. Y quiero deciros desde aquí que si tenéis alguna duda con respecto al entrenamiento, la nutrición, la suplementación o la química deportiva, podéis dejarnos vuestras preguntas y vuestras dudas por mensaje. Muchas gracias. Sí, Israel, mira, la primera es, si en tu experiencia, ¿a qué edad debe un chico con aspiraciones a ser culturista comenzar a tomar esteroides? Si es que debe hacerlo. Y de ser así, ¿qué le recomendarías? Bueno, esto es una pregunta delicada, pero clásica en cierto modo. Lo primero que quiero desmitificar es la edad a la que debe empezar a entrenar una persona con cargas pesadas, ir al gimnasio, a levantar pesas, hacer culturismo, hipertrofia, fuerza, como quieras llamarlo. A partir de los 12, 13 años, con el adecuado consejo y seguimiento de un buen profesional, cualquier chico o chica puede empezar a ejercitarse en el mundo de la musculación. Lo primero y más aconsejable sería que lo hiciese de un modo lo más natural posible, con movimientos de calistenia, el peso corporal, utilizando ejercicios clásicos donde todavía no se involucran máquinas ni pesos libres, y poco a poco ir incorporando los pesos libres y los ejercicios básicos una vez que vaya ganando fuerza y sea capaz de mover su propio peso con facilidad y buena técnica y sin molestias. Pero en cuanto a la pregunta, que es más delicada, un chico con aspiraciones a ser culturista. El culturismo, a mi juicio y desde mi experiencia, que no es poca, es una actividad muy dura, muy bonita, y tomada con la consideración oportuna y los cuidados que requiere, pues podría ser un comienzo hermoso para cualquier joven de iniciarse en un camino de construcción del cuerpo y de la mente, de ejercicio de la disciplina, del encuentro con uno mismo. Es un deporte individual, solitario, aunque puede ser acompañado. Y mi recomendación es absoluta para el entrenamiento, siempre con la guía de un buen entrenador o un compañero experimentado que te guíe en los inicios. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, que es supongo la que más te interesa, es si debería tomar esteroides. Lo que debiera o no debiera hacer cualquier persona, entendiendo que es mayor de edad y está en plenas facultades mentales y físicas para tomar decisiones sobre sí mismo, no debería ser una opinión que pedirle a nadie, pero ya que lo preguntas, supongo que si lo preguntas es porque estás dispuesto a hacerlo y solo quieres una confirmación a algo que ya has decidido hace tiempo en tu mente. Mi recomendación es que hay que entrenar lo máximo posible por medios naturales, ayudándote de la nutrición, alguna suplementación deportiva, pero no en demasía, y un sistema de entrenamiento bien diseñado para tus necesidades y tus peculiaridades. Y después de un tiempo bajo ese programa, hecho con pasión, con intensidad, con honestidad, y viendo qué progresos has realizado, si aún así deseas competir, la competición ineludiblemente te llevará a la segunda parte de la pregunta que estoy tardando tanto en responder, que es la competición o el culturismo, entendido como el proceso constante de crecimiento muscular. Porque claro, verás que los chicos que se mueven a tu alrededor, que están más fuertes, incluso los que compiten,
se ven abocados al final a pasar por el uso de sustancias químicas, puesto que la competencia lo hace. Y entonces ya no es una cuestión personal ni de salud, es simplemente realizar una actividad al máximo de lo que requiere. Si corrieras en bicicleta, tendrías que arriesgarte a tener un accidente en carretera o en una competición a caerte, a sufrir una lesión muscular, en fin, que el movimiento y la acción tienen siempre su precio. En cuanto a si debes tomar esteroides, una vez más, siendo mayor de edad y con responsabilidad absoluta sobre tus actos, suponiendo que has decidido tomarlos, mi recomendación, una vez más, es que busques a alguien experimentado, que no busque ganar dinero ni ninguna otra intención bastarda, simplemente el placer de ayudar y enseñar a otra persona que ha tomado una decisión pero no sabe bien cómo hacerla. En fin, que cuide de ti, que tenga en cuenta aspectos como la salud, el largo plazo y no la recompensa inmediata. En ese caso, te recomendaría que te pongas en manos de alguien que entienda. No voy a dar ahora mismo datos, ni dosis, ni nombres de productos, a no ser que sea la pregunta próximamente más detallada. Aquí hablamos sin pelos en la lengua, de cualquier cosa. Pero creo que esa es mi respuesta para un chico joven que desea empezar y no te hace falta tomar nada de momento. Pero si vas a tomarlo, no se te ocurra confiar en cualquiera. Muchas gracias por tu pregunta y por tu confianza. Segunda pregunta. Luis de Sevilla nos pregunta, ¿cuál es el mejor método, la mejor dieta para perder grasa y mantener músculo al mismo tiempo? Y también, entroncando a esta, Rafael de Málaga nos pregunta si se puede ganar músculo al mismo tiempo que perdemos grasa o si en una fase de definición es imposible ganar músculo. Bueno, básicamente, en efecto, las dos preguntas son similares, una lleva a la otra. Pues te diría que sí y que no. A un nivel muy elevado, profesional o con mucha experiencia, lo sensato es pasar por una fase de mal llamado volumen, de ganancia muscular y de fuerza, acumulando un porcentaje de grasa mínimo, el mínimo posible, para luego pasarnos a una fase de definición, donde conseguir el mínimo porcentaje de grasa posible, si es para una competición y si es por mero placer de verte en la mejor forma física posible, quizás no un grado tan extremo de definición, pero una fase de definición. De hecho, los mejores progresos vienen después de seguir diferentes etapas, un proceso en donde primero acumulamos masa muscular, fuerza y una ganancia extra de peso, y cuando ya hemos alcanzado un nivel en donde empezamos a ponernos gordos, hacemos una fase de definición. No hace falta que sean muy largas, no 16 o 20 semanas como para un campeonato. Aquí no te juegas tanto. Simplemente piensa en un efecto yo-yo. Primero gano peso, músculo, recojo algo de fuerza y luego de haber estirado la cuerda al máximo, antes de romperla, es decir, de ganar más dígitos de la cuenta en la báscula en forma de grasa, vuelvo a recogerla un poco para conseguir un aspecto decente. ¿Cómo puedes medir eso sin necesidad de aparatos y rigores analíticos, técnicos? Simplemente por el espejo. Cuando te veas los 6 abdominales medianamente bien, pues tendrás un porcentaje de grasa que oscilará entre los 10, 12, 13, 14% de grasa corporal. Ese es un buen sitio en el que estar mientras vas ganando peso. Si vas ganando peso poco a poco, mi recomendación es como mucho medio kilo, 700 gramos a la semana, y tus abdominales siguen siendo visibles, no tengas miedo, sigue poniendo kilos. Pero aún así, aun con los abdominales a la vista y habiendo ganado, imagínate, 8 o 10 kilos por encima de peso, que ya es bastante, considera una oportunidad para ti y para tu cuerpo el imponer una fase de definición. Normalmente y de forma clásica siempre se ha dicho que mientras se está ganando masa muscular
es imposible perder grasa, y al revés, cuando estamos perdiendo grasa es imposible ganar músculo. Pero la experiencia desmiente dicha mitología, y entrenadores de la talla de Raúl Carrasco, que priman la dieta híbrida sobre las dietas clásicas de ganancia de peso con muchos carbohidratos y reducciones drásticas de los mismos en cetosis para la fase de definición, pues como digo, puedes probar una dieta híbrida en donde comes carbohidratos los días de entrenamiento según la intensidad de los entrenamientos y alrededor de los entrenamientos, y el resto del día la dieta sería más rica en proteínas, grasas y muy baja o nula en carbohidratos para obtener lo mejor de ambos mundos. Momentos en donde hay acumulación de energía, glucógeno intramuscular, disponibilidad para el entrenamiento y la fuerza, y momentos en donde el cuerpo va a tener picos de insulina mínimos, planos, y va a poder hacer una activación mejor de la oxidación de las grasas, de la lipólisis, y preservando aún así la masa muscular y la síntesis de proteínas. Mi recomendación es que puedes probar los dos métodos. Evidentemente, hacerlo por fases bien determinadas y planificadas será con lo que obtengas los mejores resultados. Primero una fase de ganancia moderada, donde no dejes que el cuerpo engorde demasiado, seguidas de fases de definición. Pongamos que 12 semanas de ganancia y 8 semanas de definición, rotativamente, sacarán lo mejor de ti mismo. Muchas gracias, Luis, Rafael. Un saludo. Y para terminar por hoy, el arte como forma de vida. La naturaleza está ahí dispuesta por el universo a nuestro alrededor para ser observada, seguida, profanada con todos sus riesgos, sentida, vivida. En una palabra, debe ser una inmersión de nuestro ser en el principio rector de las cosas. La naturaleza es la ausencia de miedo o justicia, de juicio o valoración de algún tipo. Es todo lo que somos y estamos dispuestos a ser. No es un conjunto metabólico diseñado para ser cuidado o respetado. No un ente abstracto o lleno de incógnitas que deban ser desveladas. Como la filosofía pura, lo natural es en realidad la necesidad que tiene de serlo. No sé si esto se entiende. Todo es según su necesidad, dice Aristóteles en la física. La filosofía, como digo, es pura fisiología en movimiento, que no pretende la supervivencia de ningún dogma o medio de aproximación a la realidad, sino que busca encontrarse dentro del ser mismo de la sustancia. Es decir, es sensualidad, senso, sentido, o no es nada. Se vive y se muere sin desaparecer del todo, salvo en apariencia. Todo cobra sentido una vez dentro del ser. Cuando agotamos el ser consciente del ego y lo sumergimos en el éxtasis del todo que en realidad somos, la conciencia individual se socorre gracias a ese influjo antes externo y que ahora pasa a ser uno con nosotros. Como expresaba el gran Zubiri, de repente estamos dándonos cuenta en vez de darnos cuenta de. Ya no observamos la cosa de forma externa, sino que somos parte de ella. Sentir esto, que no pensarlo en términos cartesianos, supone el paso de la potencia al ser, de ser en vez de poseer. Esto va en contra del determinismo científico que nos explica solo y únicamente a través de la tiranía absoluta de la causa-efecto, abolida por Aristóteles ya antes de que la ciencia se atreviese siquiera a usar dicho término para definir la forma de la investigación del conocimiento humano. Y aniquilada por Pigroyain o Mandelbrot el siglo pasado, gracias a los fractales, nace un mundo, un cosmos de formas únicas pero infinitamente diferenciadas por milésimas de creación sin fin y en todas direcciones. Y para terminar, quisiera recomendar un par de libros y una buena película. Leed por primera o 30ª vez, ¿qué coño importa? Así habló Zaratustra, del grandísimo e inefable Friedrich Nietzsche. El anuncio de los sabios al hombre vulgar de que tras la muerte de Dios
debían alzarse hasta los niveles más altos de exigencia consigo mismos, enarbolar por vez primera, tras siglos de servidumbre del alma, una idea, la libertad como virtud última del hombre. También recomiendo Un mundo feliz. Aquí, Huxley nos relata el futuro desde el siglo pasado, un futuro distópico de ficción que de algún modo la sociedad actual está prefigurando de forma tenebrosa, una novela visionaria. La película es Matrix, los Wachowski Brothers al poder. La película que hizo que todo el mundo al salir del cine, o al menos las mentes más inquietas, se palpasen la nuca por si acaso. Los orígenes de la incertidumbre que ahora nos asalta sobre la inteligencia artificial en un metraje de fuerza y originalidad sin precedentes. La noche desde el Boxer Gym se promete fría incluso a estas alturas del año. Y pienso que abolir a Newton y a Descartes, aparte de una gran arrogancia, a Hawkins y a Dawkins, sin retirar sus enormes méritos, no es algo baladí. Por supuesto, el dogmatismo científico se encarga de anular a cualquiera que proclame la herejía de que no hay leyes físicas en la naturaleza. Yo, entre otros hombres de pro infinitamente más inteligentes y capaces que yo, soy uno de esos proscritos que piensa que la ciencia es escepticismo y duda en continuo movimiento. Condéneme si quieren desde sus casas. Soy Israel Mora Figueroa y esto ha sido Vivir y Morir cada día. Buenas noches, España, a todos los patriotas, donde quiera que estéis.